Bueno, como pregunta principal quisiera saber, antes de ser reconocida como plaza de teatro, ¿qué usos tuvo este espacio dentro del Centro Histórico de Quito? Bueno, es un espacio muy antiguo de Quito, pero en el momento de la fundación de la ciudad, en 1524, era un espacio que estaba fuera del núcleo principal donde se fundó la ciudad, porque la ciudad se funda en una zona un poco más alta y alrededor de la Plaza Grande. Y en el norte había una quebrada que bajaba desde San Juan, desde la loma de San Juan, que cortaba el paso hacia el norte. Y esa quebrada tenía un puente que probablemente construyeron los españoles, al que se llamaba el puente de Otavalo, porque era la salida hacia el norte del país y la única ciudad que había o población que era indígena era Otavalo, porque Ibarra todavía no estaba fundada. Entonces esa zona se llamaba el puente de Otavalo e inmediatamente después de cruzar a la quebrada, ahí se instalaron las carnicerías. Okay. Tenía que instalarse en una zona periférica, porque el faenamiento del ganado implicaba suciedad, ¿cierto? Al faenar especialmente ganado vacuno. El ganado menor se faenaba muchas veces hasta en la propia casa. Se mataba un borrego, se mataba un chancho, pero el ganado mayor tenía que tener control del municipio, del cabildo, porque el cabildo tenía que garantizar el abastecimiento de carne para la ciudad. Porque los españoles cambiaron digamos, o trajeron una forma de alimentarse diferente de los nativos. Los nativos no tenían animales de carne. Eventualmente podían consumir carne de llama o de llamingo, cuy, patos, venados, ¿no? Pero no era parte importante de su dieta la carne. Para los españoles sí. Entonces, desde muy temprano era necesario crear un sitio en donde se controlara el abastecimiento de carne. Y entonces se creó esta carnicería al borde de la quebrada para aprovechar la quebrada para botar ahí los desperdicios. Porque si no, ¿cómo se podía disponer de todo lo que salía que no se podía utilizar? ¿Y eso cómo afectaba urbanísticamente, socialmente al pueblo de Quito? Porque estaba en la periferia, no afectaba, Okay. ¿no es cierto? Por eso se puso después de la quebrada, ¿no es cierto? Pero claro, la ciudad comenzó a crecer y de los cientos de españoles que fueron al comienzo, ya a comienzos del siglo XVII, ¿no es cierto? La ciudad ya tenía tal vez unos 5.000 habitantes y entonces la ciudad fue creciendo, pero las carnicerías se mantuvieron ahí hasta entrar a la República. Y entonces, en época del presidente García Moreno, sobre la misma calle Manabí, que es la que cruza y la que delimita la plaza por el lado sur, ¿no es cierto? Pero hacia la otra quebrada que había, que era la de Lichimbía, donde ahora está el mercado central, ahí se crean las nuevas carnicerías, o el nuevo camal. Y estos edificios quedan vacíos. Instalaciones que no eran una cosa muy especial. Había agua corriente, obviamente, que se necesitaba para lavar los patios, para lavar las vísceras que sí se utilizaban, ¿no es cierto? La tripa que se utilizaba en la comida. De manera que esas instalaciones quedaron abandonadas. A la plaza se le seguía llamando Plaza de las Carnicerías y se habían construido probablemente sobre la calle que ahora se llama Guayaquil, ¿no es cierto? Se habían construido algunas casas en esta línea que iba hacia San Blas, donde ya terminaba la ciudad. Pero precisamente la importancia de este sitio central, porque es la tercera plaza la cuarta plaza en cuanto a tamaño, primero la Plaza Mayor o Plaza Grande, San Francisco, Santo Domingo y luego la Plaza de las Carnicerías. Resulta que aproximadamente después de la muerte de García Moreno, donde ya no funcionaba nada ahí, porque las carnicerías, como dije, ya se habían movido, hay un grupo de quiteños inquietos, jóvenes inquietos, que les interesa construir un teatro. Y se configuran en una asociación que se llama La Civilización. Este grupo de jóvenes inquietos quieren construir un teatro, quieren tener un edificio permanente para representaciones teatrales y obviamente todo lo que viene junto con una instalación así, que es música, ¿no es cierto?, danza, probablemente, pero es el teatro lo que les interesa. Y este grupo, ya conformado años después de la muerte de García Moreno, le plantean al presidente dictador Ignacio de Vintimilla el que les apoye para poder construir el teatro. Y entonces el gobierno ha comprado antes, en época de García Moreno, parte de este espacio al municipio, que era un espacio municipal. Entonces el Estado y el municipio son condueños de este espacio de las antiguas carnicerías. Y entonces el Estado, el gobierno del general Ignacio de Vintimilla, les concede este sitio y les da y les pone condiciones. Ustedes tienen este espacio para construir el teatro. Si ustedes en 2 años no han construido el teatro, todo lo que ustedes han hecho pasa al gobierno y el gobierno construirá por su cuenta el teatro. En el grupo de estos jóvenes está el arquitecto Francisco Schmidt,
Francisco Schmid es un arquitecto de origen alemán que ha venido en época de García Moreno con los hermanos de las escuelas cristianas para hacerse cargo de la construcción del edificio del Protectorado Católico, que luego se va a convertir en Escuela de Artes y Oficios y que terminará siendo el Colegio Central Técnico. Y Francisco Schmid es un gran arquitecto que ha diseñado el edificio que todavía existe ahí en la 24 de mayo y se queda a vivir en Quito y muere en Quito, ya ha entrado el siglo XX. Y entonces Schmid, como miembro del grupo, va a aportar los planos del edificio. Él va a ser el diseñador. Okay. Pero el grupo de la civilización no consigue los fondos necesarios y no puede construir el edificio. De manera que cuando se cumple el plazo que le había dado el Estado al grupo, el gobierno dice, ustedes no pudieron hacer nada, todo pasa al Estado. ¿Y qué es lo que pasa al Estado fundamentalmente? Los planos, porque es lo que ha hecho, lo único que hemos conseguido este grupo es hacer el proyecto arquitectónico de Francisco Schmid. Y el Estado decide construir el edificio y contrata a una persona que no tiene conocimientos adecuados de construcción y comienza un calvario en donde este empresario pues va muy lentamente, gasta mucho más plata de lo que debía y termina construyendo el edificio con grandes fallas. Incluso se va a inaugurar después de que Vitinilla ha sido derrocado porque era una dictadura y se va a inaugurar ya en una época democrática con muchas fallas. ¿Usted diría entonces que la llegada del teatro cambió el sentido urbano de la Claro, ciudad? porque esa plaza, de ser antes la Plaza de las Carnicerías, que incluso en la época colonial, a finales del siglo XVIII, se utilizaba para hacer corridas de toros, ¿no? Ahora es un sitio chic, es un sitio elegante, porque el teatro implica un comportamiento social diferente. La gente tiene que ir de punto en blanco, es un sitio no solamente para ir a ver espectáculos, sino también para exhibirse. ¿No es cierto? La sociedad se exhibe ahí, las nuevas modas de París, las nuevas joyas, las chicas, las mujeres, los caballeros. ¿Qué otros elementos convergen en esta plaza? Hablando de comercio, turismo, sociedad. Todavía nada. Alrededor de la plaza está la plaza del teatro, un gran edificio neoclásico y casas de vivienda de alrededor. Okay. Quito es todavía una ciudad muy aislada. Incluso las compañías de teatro, para llegar a Quito, tienen que hacer un gran esfuerzo porque no hay un camino estable entre Quito y Guayaquil. Porque las compañías teatrales van generalmente, no son compañías fijas en un sitio, a las hay en las grandes ciudades. Me imagino que México tendrá una compañía teatral o incluso podría haber en Lima. Pero en general eran grupos transhumantes, eran grupos que circulaban, un poco como todavía ocurre con los circos. Entonces lo mismo pasaba con las compañías teatrales o las compañías de ópera, que tenían que cargar sus instrumentos, tenían que cargar su vestuario, tenían que cargar los escenarios, la escenografía, generalmente en telas pintadas que se lo llama, pero era todo un aparataje. ¿Cómo llegar de Guayaquil a Quito? Una compañía de teatro o una compañía de ópera era realmente arriesgarse a subir los Andes. Eso se va a volver más estable cuando llega el ferrocarril. Y el ferrocarril no va a llegar sino recién en 1908. Por lo tanto, entre la inauguración del teatro y la llegada del ferrocarril van a pasar más o menos unos 20 años en donde se van a presentar compañías de teatro o de ópera, pero que llegan de fuera. Y va a ser un gran esfuerzo. Y también comienza de alguna manera a aparecer un interés en los quiteños y en las quiteñas en crear obras de teatro y de presentarse ahí. Entonces, pero también al mismo tiempo que el teatro comienza a ganar importancia a comienzos del siglo XX, obviamente la ciudad también comienza a crecer. La llegada del ferrocarril va a ser clave en el crecimiento de la ciudad. A comienzos del siglo XX, estoy hablando de 1905 más o menos, que se hace un censo, la población de Quito apenas supera los 50.000 habitantes. Es una ciudad pequeña, ¿no es cierto? Pero con la llegada del ferrocarril entra la modernidad y crece la ciudad. Crece la ciudad porque gente de provincias van a venir atraídos por la modernidad de la ciudad. Porque la ciudad ofrece escuelas, colegios, universidad, ofrece teatro, pero al mismo tiempo va a llegar el cine. Y de alguna manera el cine va a ser el espectáculo que va a reemplazar al teatro. Y el teatro va a comenzar a decaer, a pesar de que se hacen compañías locales, ¿no? El gran esfuerzo que va a hacer, por ejemplo, Ernesto Albán, ¿no? Para mantener una compañía de teatro. Pues si bien el teatro va a atraer al comienzo a gente, el cine va a ser, digamos, un espectáculo de masas. Porque al comienzo incluso, recordemos que el cine es mudo y por lo tanto no se necesita saber leer, ¿no es cierto? El teatro de alguna manera va a ser un espectáculo para un cierto nivel cultural. El circo es para todos, pero el teatro no es para todos. Se necesita una cierta educación, una cierta sensibilidad que no todo el mundo dispone. Recordemos que todavía a comienzos del siglo XX
la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir, ¿no es cierto? Solamente con la Revolución Liberal es que la mujer comienza a ocupar espacios que antes eran exclusivamente de los varones. El que una mujer sea actriz, ¿no es cierto?, es toda una novedad. Recordemos que en Grecia inclusive los papeles femeninos los hacían jóvenes, varones. Pero independientemente de esto, comienza a haber este nuevo espectáculo, es un espectáculo que seduce y que luego va a ir en crecimiento este interés por la creación de las grandes películas de Hollywood y el aparecimiento más tarde del cine sonoro. Entonces, el Teatro Sucre, ¿no es cierto?, que va a ser esta gran institución cultural de comienzos de siglo, había sufrido muchos daños, digamos, se había construido mal y ya se hace una recuperación del teatro. El propio Francisco Smith va a ganar el contrato para hacer un mejoramiento del teatro. Después se van a cambiar las estructuras de hierro, las estructuras de madera por estructuras de hierro. Se van a ir mejorando poco a poco el teatro. Pero también en los años 30 comienza la decadencia porque han aparecido muchos cines. Uno de los primeros cines aparece en la misma plaza del teatro, que es el cine de variedades. Porque ahora estas nuevas salas que comienzan a aparecer en la ciudad tienen que cumplir con el doble propósito. Tienen que todavía ser capaces de sostener una representación dramática, teatral, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tienen que tener una cabina de proyección y una pantalla de proyección, que es lo que ocurre con el cine Variedades, o el teatro Variedades, que construye un arquitecto italiano que se llama Giacomo Radiconcini. Giacomo Radiconcini es un joven arquitecto que se ha formado en Roma y que ha sido contratado por el gobierno del Ecuador para que venga como profesor de la Escuela de Bellas Artes. Pero cuando llega a Quito, no solamente va a ser profesor de la Escuela de Bellas Artes, sino que además va gracias a la gran formación que tiene como arquitecto moderno, que no es solamente alguien que sabe diseñar una casa, sino que sabe construir. Porque muchos arquitectos saben dibujar, pero no saben construir. Radiconcini es un arquitecto de verdad. Y entonces él comienza a ganar prestigio dentro de la ciudad e incluso la Universidad Central le va a contratar para que sea profesor de arquitectura. Ya no en Bellas Artes, digamos, va a seguir vinculado a Bellas Artes, pero ya con un enfoque diferente de crear profesionales arquitectos que sepan diseñar un edificio, pero que sepan además construir. Pero Radiconcini va a morir muy joven, desgraciadamente. Solamente termina la construcción del cine Variedades, del teatro Variedades, y otros proyectos que estaban en construcción se quedan detenidos porque muere, como por ejemplo el pasaje Vaca en la calle Espejo, o el que después, curiosamente, va a ser el cine Capitol en la Alameda, pero eso será años después. Pero no solamente va a haber Variedades en la Plaza del Teatro, sino que también cuando se construye el pasaje Royal por el arquitecto Francisco Durín y Cáceres, se va a instalar dentro de este pasaje enorme que une la Venezuela con la García Moreno a mitad de la cuadra, con un edificio que a través de unas gradas supera el desnivel que hay entre las dos calles, y debajo va a construir el Teatro Royal Edén. El Royal Edén va a ser otro cine. Y así comienzan a aparecer salas de cine, ya no de teatro, solamente salas de cine. Para una sala de cine simplemente se necesita un telón. Para un teatro se necesita un escenario. Variedades se va a enfocar más bien en la proyección de películas. Okay. Mientras que el Sucre va a seguir sosteniendo no solamente espectáculos como teatro, como música, como danza, como ballet, sino que también va a ser un escenario muy importante para la política y la vida social de Quito. El Teatro Sucre va a ser, por ejemplo, escenario de debates académicos. Va a ser el lugar donde se hace la transmisión del mando de la presidencia de la República. Se van a hacer certámenes académicos, se van a hacer certámenes sociales. Es decir, es un escenario privilegiado dentro de la ciudad, pero cada vez con mayor diversidad de abusos. Y ya no solamente en teatro, ni tampoco en cine. Deja de proyectarse cine en el Teatro Sucre. Se dan cuenta de que esa es un espectáculo que debe hacerse en otro tipo de salas, porque el teatro pues tiene una cierta, hay que mantener la categoría del espacio. No se le puede vulgarizar a ese espacio, ¿no es cierto?, con proyección de cine. Y con eso se especializan estas salas de cine. Eso cuando el teatro comienza y el Teatro Variedades se ha instalado ahí, y ya comienza el desarrollo de Quito hacia San Blas. La calle Guayaquil se convierte en una calle de comercios, de nuevos edificios. La ciudad se expande hacia el norte más que hacia el sur. Y como esta es la salida hacia el norte, donde van a comenzar a aparecer los barrios nuevos en los años más o menos en el centenario de la batalla de Pichincha, 1922. Entonces, la calle Guayaquil se convierte en un eje comercial importante y también de carácter social, donde va a haber gente que tiene recursos económicos para construir estos nuevos edificios. Y lo mismo en la plaza. Y comienza la plaza también a ser un lugar de reunión de ciertos grupos sociales
muy ligados con la figura esa de los años 20 y 30 de Quito, que es el Chuya quiteño, ¿no es cierto? Va a aparecer el Club Deportivo Quito, van a aparecer los coches, primero tirados por caballos, luego los taxis, en donde también, ¿no es cierto?, la cooperativa de taxis o el grupo de taxis va a ser parte del escenario de la plaza. Y entonces se va a instalar ahí en los años 50, no sé exactamente las fechas, se va a instalar la Alianza Francesa en una de las esquinas de la Plaza del Teatro, y ese va a ser otro epicentro cultural importante, porque la Alianza Francesa no se va a limitar a la enseñanza y a la difusión del idioma francés, sino que va a tener una biblioteca y va a tener también una actividad cultural muy intensa, va a ser un sitio cultural, va a ser un sitio de conferencias, de exposiciones de arte y demás. Y esto le convierte a ese espacio de la plaza en un espacio que tiene pues una serie de actividades artísticas, culturales importantes. Pero también va ganando el comercio, va ganando el interés de construir nuevos edificios, y la ciudad no tiene una clara política de conservación de la ciudad, y comienzan a derrocarse los edificios, especialmente del lado de la calle Guayaquil, que cierra la Plaza del Teatro por ese lado, edificios que todavía algunos están inconclusos y que van a traer otro tipo de actividades. La Alianza Francesa va a dejar su sede de la Plaza del Teatro, se va a ir al norte de la ciudad. Los cines van a desaparecer, Variedades se convierte en una sala de culto religioso, porque el cine comienza a decaer en su calidad debido fundamentalmente a la incapacidad que tiene el negocio del cine de actualizar las películas de manera adecuada. O sea, mientras se estrenan en los Estados Unidos las grandes producciones, en el Ecuador esas grandes producciones van a recién verse acá 6 meses después, un año después, y algunas ni siquiera van a llegar al circuito de los teatros. Luego el cine mismo es castigado por una serie de impuestos que hacen que cada vez sea menos rentable el negocio. Y por otro lado, la mala calidad de las películas que se proyectan, porque muchas veces las películas que se proyectan en Quito van a ser películas que ya vienen proyectadas centenares de veces en Colombia y llegan recortadas, maltratadas. Entonces la calidad del cine que se proyecta en Quito es deplorable y van cerrando los cines. Pero también eso le ha pasado al Teatro Sucre. El teatro también no ha sido convenientemente mantenido por el Estado, porque es un teatro nacional. Si bien se han hecho algunas restauraciones e intervenciones, a finales del siglo XX el teatro va a estar cerrado, porque tiene tantos problemas que se necesita una inversión millonaria, y solamente se podrá hacer esa inversión ya en el siglo XXI, cuando el municipio de Quito llega a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación y Cultura le entregue el teatro en comodato para poder hacer una inversión millonaria para mejorar el teatro, que es lo que ocurre ahora, ¿Y 20 años después. por qué se decide después de tanto tiempo volver a abrir el teatro? ¿Cuál es la decisión que se toma? La decisión es del municipio, porque el municipio primero porque el municipio tiene, ve la necesidad de recuperar un espacio escénico en el centro histórico que se está muriendo, porque el centro histórico está perdiendo población, se está llenando de comercio informal, las calles están siendo invadidas, la plaza del teatro se había convertido en estacionamiento vehicular. Es decir, es el deterioro general del centro histórico, pero cuando comienza la recuperación del centro con el alcalde Rodrigo Paz y la creación del Fondo de Salvamento, hay una política municipal de rescatar el centro y el patrimonio, y entendiendo que el patrimonio no es solamente lo colonial, sino que también es del siglo XIX y el siglo XX, y un edificio icónico de la ciudad construido en el siglo XIX es el Teatro Sucre, y el municipio dice: el teatro no puede estar cerrado. La ciudad necesita un teatro de calidad, un sitio donde se hagan grandes espectáculos de música, de teatro, de danza, de manera que hay que recuperar este teatro. Si el Estado no puede, pues que nos dé a nosotros esa potestad, y nosotros lo podemos hacer. Y entonces, eso es lo que hace, recuperar el teatro. A partir de esta recuperación, entonces, ¿qué elementos se realzan en la Plaza del Teatro y en estos teatros? Obviamente, la restauración de cualquier edificio tiene que ver también con la restauración de su entorno, porque un edificio no es el edificio en sí, es todo lo que lo rodea y todas las actividades que hay a su alrededor, actividades sociales, actividades económicas, los usos del espacio. Entonces, en la restauración de un edificio implica necesariamente el entorno, y en un entorno tan importante como el de la plaza, el volver el peatonal a la plaza, el sacar los automóviles de la plaza, y recuperar el espacio para el peatón. Pero al mismo tiempo, el Fondo de Salvamento compra el Cine Variedades, el Teatro Variedades, y decide el proyecto conjuntamente con el Teatro Sucre. Mientras se restaura el Teatro Sucre para espectáculos grandes de calidad musical, escénica, el teatro Variedades
puede convertirse en un escenario alternativo para otro tipo de presentaciones, por ejemplo, ensayos o propuestas alternativas, nuevas formas de representación, nuevo tipo de espectáculos, etcétera, en donde no necesariamente se presentan obras consagradas o grupos consagrados, sino que se abre como un espacio para ensayar cosas, para proponer cosas nuevas. Y entonces funciona como una dupla. Ese es el criterio inicial con el cual se hace la restauración de los dos sitios y se hace la restauración de la plaza. Y adjunta a la plaza del teatro, al Teatro Variedades, va a haber una casa que es también, que se compra, donde va a haber una cafetería que va a ser muy activa, que va a atraer a la gente, porque va a dar alternativa a la gente que vaya al teatro, sea al Sucre o al Variedades, a que pase más tiempo en el centro histórico, disfrute más del centro histórico. Lo mismo ocurre en el Teatro Sucre, se va a crear un restaurante de gran nivel gastronómico, ¿no es cierto?, que va a funcionar durante muchos años y que va a ser también un restaurante que va a tener, pues, va a presentar una carta y una gastronomía de alto nivel, de alta cocina. Pero al mismo tiempo, más allá de la plaza del teatro, comienzan a haber otros fenómenos que ya son incontrolables y que el municipio no puede arreglar, ¿no? Y entonces van a comenzar a haber focos de prostitución, de venta de drogas, delincuencia, porque la restauración de los espacios físicos deben estar acompañados necesariamente de una visión social. Porque ¿para quién uno restaura un edificio? No es que restaure el edificio para admirarlo, sino para usarlo. Pero además, el destinatario final debe ser siempre la sociedad y, en primer lugar, los vecinos. Y muchas veces eso se pierde de vista en las intervenciones, en donde, desgraciadamente, la atomización de la propia estructura municipal, si bien una fuerte interés en restaurar y en usar un edificio, no viene acompañado del interés que deberían respetar otras áreas que tienen que ver con la ciudad, como es higiene, recolección de basura, la infraestructura de agua potable, electricidad, transporte y lo social, ¿no? Y entonces se va perdiendo el entorno, se va perdiendo la calidad del espacio público, ¿no? Bueno, para finalizar esta entrevista, ¿cuál es la importancia que tienen dentro de este Es cuadro? que la importancia, especialmente del Teatro Sucre, va más allá de su entorno, va más allá de la plaza, porque es un equipamiento de la ciudad, no es un sitio para el barrio ni para el centro histórico, sino que es un equipamiento cultural para la ciudad. Entonces, la trascendencia del teatro es muy grande por eso, porque se hacen espectáculos de mucha calidad, en donde, claro, en una ciudad de 2 millones de habitantes, ese teatro idealmente quedaría chico. Pero lo que pasa es que también la nuestra es una sociedad que tiene grandes falencias en la creación de públicos para espectáculos culturales. Es decir, solamente un pequeño grupo de quiteños vamos al teatro, vamos al cine, vamos a espectáculos de calidad. Pero el teatro, pues que ya tiene más de 140 años, o va a tener 140 años desde que se ideó, ¿no es cierto?, el teatro, desde que comenzó a construirse y demás, es de todas las maneras un sitio emblemático de la ciudad. Un edificio, es un monumento patrimonial de la ciudad, tanto por su arquitectura, por toda la historia recorrida del teatro, de todas las actividades que ha habido, del tipo de espectáculo que ha habido, de la serie de eventos que ha sido espacio testimonial de muchos acontecimientos sociales, culturales y políticos, no solamente de la ciudad, sino del país también. Entonces, el Teatro Sucre trasciende el espacio de la plaza, ¿no?, para convertirse en lo que es teatro nacional, ¿cierto? Son algo que tiene un significado a nivel del país, aunque esté en manos del municipio, pero salvado por el municipio, a quien hay que agradecer, porque de no, con el descuido del Estado, pues ese teatro se perdía.